en sangre es mediante una prueba muy sencilla, es en sangre, puede ser en una glucosa del dedito o una glucosa central, que es cuando toman la glucosa del brazo cuando se va a un laboratorio. Este diagnóstico se hace mediante una glucosa en ayuno, que es igual o mayor a 126, o una glucosa casual, a lo mejor así en la tarde, después de haber comido, se checan la glucosa y tienen un nivel por arriba de 200 o igual a 200, eso sería una sospecha. Entonces, el diagnóstico únicamente lo hace el médico, es importante saberlo, conocerlo, el hecho que vayan a una farmacia a medirse la glucosa, a lo mejor la persona que está ahí le puede orientar, muchas veces no es un médico o no es una enfermera, es alguien que está con cierta capacitación para el uso del glucómetro. Entonces, por favor, el único que da diagnósticos es el médico. Eh, Vamos a sacar otra pregunta en relación al diagnóstico. Se menciona la curva de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glucosilada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y cuál de las dos, de los dos métodos de laboratorio nos sirve como diagnóstico? Ok. En relación a esto, una curva de tolerancia a la glucosa se puede hacer en ayuno cualquier persona, pero bueno, generalmente se pide a alguien que tiene factores de riesgo, es decir, alguien que tiene obesidad, alguien que tiene a nivel físico, o sea, a nivel clínico, cuando el médico le está explorando cambios en el tono de la piel en pliegues, como en cuello, en axilas, en la parte de las ingles, eso se conoce como acantosis. O sea, una mancha oscura. Una mancha oscura en el cuello o en las axilas o en la ingle o incluso cuando está muy avanzado hasta en las manos, en No, la muñeca. no sé si en forma chusca le han dicho los pacientes, es que esta mancha, por más que me refriego en el baño con el estropajo, no se me quita. Sí, así es. O sabe qué, yo trabajo en el auto, ¿no? Tengo varios vecinos que son taxistas, estoy en el auto, en el transporte y me da mucho el sol y por eso pues tengo manchado. Y no, realmente es esto que conocemos como un dato, que hay mucha insulina en sangre que no se está utilizando. Entonces son datos de sospecha que a ese tipo de pacientes a lo mejor le checas la glucosa y tiene 110, pero dices, no, o sea, como que hay que buscar de forma intencionada, como que no, o sea, como que no estoy dando que tenga diabetes, se le hace la curva de tolerancia a la glucosa, el paciente va en ayuno, se le da de beber una bebida que es algo ya estandarizado, se da a beber, se esperan 2 horas y se vuelve a tomar la muestra. Esa es la curva de tolerancia a la glucosa. Se hace en personas que tienen riesgo o mujeres que están embarazadas. También ahí se puede hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Con esto se valoran los niveles de glucosa después de las comidas. Eso es algo a nivel mundial, así como se diagnostica diabetes en México, también se hace en otras partes del mundo, es el mismo método. La hemoglobina glucosilada nos expresa el nivel de glucosa en sangre en los últimos 90 días, es decir, 3 meses hacia atrás. Por eso alguien de forma pues inconsciente, cuando el doctor le pide laboratorios, pudiera ir a hacer ayuno desde las 6 de la tarde con el miedo de salir mal al otro día y muchas veces pues salen bien, pero es porque es un ayuno muy prolongado. Sin embargo, cuando se hace la hemoglobina glucosilada, ahí los atrapamos, ¿no? Nos damos cuenta que hay una glucosa por arriba del 6.5. Por eso a este diagnóstico, a este método de diagnóstico se le llama el detector de mentiras. Sí, 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 justo Eh, así. es muy común en medicina ocupacional cuando el trabajador pues tiene miedo a que lo ponchen comúnmente o cuando le ponen convenio, precisamente hacen eso, pero pues a través de la hemoglobina glucosilada, pues ya determinamos que el paciente es diabético, que ha tenido anormalidades en su azúcar ya desde hace 90 días, como usted lo dice. Sí, así es. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la diabetes? ¿Cuáles son las causas que nos pueden condicionar ser diabéticos? O que nos caiga el azúcar, como nos dicen los pacientes. Sí, así es. Ok, estos factores de riesgo se refiere a posibilidades altas para tener diabetes, o sea, azúcar alta, es tener una obesidad central, es decir, hay personas que incluso no tienen una obesidad mórbida, es decir, se pueden ver con sobrepeso, pero tienen mucha pancita. Entonces, eso es obesidad central, es tejido adiposo en exceso en la parte central del cuerpo. Entonces, obesidad central, el ser sedentario, es decir, el no hacer ejercicio, el caminar para ir por las tortillas, el mandado, no cuenta como ejercicio, es una actividad tal cual. Pueden ser unos zapatitos cómodos, no requieren usar una ropa deportiva y caminar 30 minutos por lo menos 5 días de la semana. 150 minutos de ejercicio sería algo que nos podría prevenir diabetes. Entonces, los factores de riesgo, la posibilidad es tener obesidad central, ser sedentario, tener familiares con diabetes, mamás, papás, es la carga genética. Y algo muy importante a resaltar es la raza. Nosotros los latinos, nosotros los mexicanos tenemos riesgo de diabetes solo por ser latinos. Aunque no tengamos papás con diabetes, aunque no haya obesidad central, es un riesgo a tener diabetes. Por eso es fundamental las revisiones.
Muy bien, doctora. Gracias, gracias. Y algo Estoy más, perdón Sí, que se me adelante. personas que tienen triglicéridos elevados, ¿ok? Es importante tomarlo en cuenta. Hay organismos que tienen dificultades para metabolizar las grasas y siempre tienen elevado los colesterol o los triglicéridos. Eso se llamaría la atención para buscar de forma intencionada. Hay personas que tienen los niveles de triglicéridos tan elevados que puede inflamarse el páncreas. Hace rato mencionábamos que el páncreas es el productor de insulina. Así que si el páncreas está inflamado, no trabaja de forma adecuada, no produce adecuadamente la hormona de la insulina y eso puede dar una deficiencia. Así que hay que estar siempre al pendiente, vigilando los factores de riesgo. Personas que tienen hipotiroidismo, que tienen alteraciones metabólicas, también pueden llegar a expresar en algún momento niveles altos de glucosa. Para el auditorio que en estos momentos sintoniza la radio y nos siguen a través de las redes sociales, ¿por qué guarda relación la glucosa y los triglicéridos? ¿Cuál es la relación que guardan ellos dos? Ok, bueno, los triglicéridos es el consumo excesivo de calorías, ¿ok? Es también elevación por alcohol y la relación que se presenta es porque es energía en almacenamiento que no se está utilizando de forma adecuada y la glucosa es esa gasolina de las células. Entonces los niveles por arriba de 500 pueden hacer que el páncreas esté inflamado y así enfermar al páncreas y causar una deficiencia de insulina. Muy bien. ¿Hay algún medicamento o alimentos que curen la diabetes? Se mencionan muchos. ¿Qué tan de cierto es esto? Ok, no existe ningún alimento que por sí solo cure la diabetes. Realmente a la diabetes se le conoce como una enfermedad crónica, ok, es decir, es algo que va a estar por siempre una vez que el médico hace el diagnóstico. Hay situaciones donde apenas empieza a elevar la glucosa, cuando llevamos glucosa alterada en ayuno. Alguien que apenas está en 102, 110, eso puede ser, sí, como algo reversible, pero no es solo un alimento el que va a ocasionar que eso se vuelva a controlar. Se requiere de un estilo de vida, ¿ok? Cambios en la alimentación, hacer ejercicio y hacer haciendo las valoraciones con los médicos. No existe un alimento que por sí solo controle, o sea, que cuide, que salve la diabetes, es decir, que la cure. Lo que hay que hacer es una dieta alta en fibra para ayudar a nivelar los niveles, pero no se va a curar. En ocasiones los pacientes sí se aplican muchísimo, a veces pues se asustan con el reciente diagnóstico y ya alcanzan el control, vuelven a tener niveles por debajo de 100 y creen haberse curado. No, o sea, están controlados porque tienen medicación, porque han hecho cambios en el estilo de vida o porque han bajado de peso. Ujú. ¿Qué opina usted de los test, de los famosos test que utiliza la gente para bajar esos niveles de azúcar? Bueno, realmente por sí solos el té no va a bajar el nivel de glucosa, ya que no es insulina la que está ocasionando. Y tenemos riesgo con los tés, hay algunos que son nefrotóxicos, es decir, hay unos que son como veneno para el riñón, ya que no, aunque son naturales, ok, hay cosas que nos pueden hacer daño y eso en lugar de dar un beneficio nos puede perjudicar. Y más que son órganos tan valiosos, son los filtros de nuestros cuerpos, nuestros riñones, y pues no caer en una insuficiencia renal que te va a llevar a la diálisis. Claro, sí, Muy entonces bien. como tal no hay ningún alimento o las malteadas que en ocasiones venden para poder salvar o curar alguna enfermedad tampoco es cierto. Muy bien. ¿Qué acciones se deben hacer para evitar el diagnóstico de diabetes? ¿Cómo debemos prevenir esta enfermedad crónica, como usted lo menciona? Claro, entonces es mediante estilo de vida y valoración anual con el médico. El estilo de vida es hacer ejercicio, como mencionábamos, 150 minutos a la semana por lo menos. En el tema de la alimentación es bajar el consumo de los carbohidratos, evitar una dieta alta en grasa y no abusar de las proteínas. Eso sería una alimentación saludable. Y la acción es que un médico te valore cada año para que te haga una revisión, un peso, una estatura, tomar la presión arterial, estudios de laboratorio. Ya el médico mediante una historia clínica puede darse cuenta qué factores de riesgo tiene cada uno de los pacientes y pedirle laboratorios especiales y eso, ir año con el médico para que así el médico haga una intervención pronta, es decir, cuando apenas empieza a detectar los factores, intervenir y así evitar la diabetes. Muy bien. Usted mencionó una palabra, carbohidratos. Siempre el paciente o el radioescucha esa palabra carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? Ok, el carbohidrato es un macronutriente, es una fuente de energía. Nosotros nos alimentamos de carbohidratos, proteínas y de lípidos.
Esos carbohidratos son los alimentos que después de ser consumidos, después de ser metabolizados, se convierten en glucosa, es decir, se convierten en la gasolina. Por eso es fundamental tener una dieta que cumpla, sí, con la ingesta de carbohidratos, pero que sea de un 45 a un 50% de carbohidratos. Es decir, cada vez que vayan a comer, dividan su plato en 4 y una cuarta parte de ese plato sea proveniente de los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Bueno, estos grupos de alimentos son lo que comúnmente conocemos como las harinas o bien los azúcares. Es decir, el arroz, la pasta, la papa, el frijol, la tortilla, la leche, el yogur, las frutas. Esas son unas fuentes de energía, son valiosas, son fundamentales, no debemos de quitarlas de nuestra dieta, pero lo importante aquí es cómo lo preparas. O sea, la tortilla, la masa es magnífica, ¿ok? No es alta en azúcar, pero el detalle es cómo la cocinamos. O sea, la metemos en una freidora, ya cambia, la tortilla tampoco es dañina, sin embargo, la llenamos esa tortilla de crema y queso, eso es el detalle, ¿no? El La forma en la que contenido. cómo lo acompañas. A lo mejor Ajá. tienes un cuarto del platito, pero ¿cómo lo estás acompañando? Entonces, la idea es que dividas tu plato en 4 partes, la mitad de ese plato sea lleno de verduras, una cuarta parte sea de los carbohidratos y otra cuarta parte sea de proteína. Ah, Es más o menos la palma de tu mano. hay algo que me llama la atención, doctora. Hay veces, muchas personas ven a los carbohidratos o a los azúcares como un veneno y lo prohíben. ¿Se puede vivir sin carbohidratos? Mm, sí es cierto, muchas personas le tienen miedo y no es así. Realmente es nuestra fuente de energía, como mencionamos, es la gasolina para la célula, es fundamental consumirla. Existen ciertos métodos para reducir peso que se llaman dietas cetogénicas, la dieta keto, que pues está de moda o ya tiene un buen rato que le estamos en uso. Las personas se asustan del consumo de carbohidratos, pero no se han dado cuenta que al tener una dieta muy bajita en carbohidratos, pues obviamente hay que alcanzar el nivel de calorías del día y lo que hacen es abusar de las proteínas y abusar de las grasas, o sea, una dieta muy alta en proteínas o una dieta muy alta en grasa. Tal vez te estás cuidando de los carbohidratos, pero para poder llegar a 1500, 1600 calorías estás consumiendo un trozo grande de proteína, es decir, en lugar de comerte la palma de la mano, la parte del centro, incluyes los dedos. Entonces ya es un bistec, pero no es un bistec en la comida, es en el desayuno, en la comida, en la cena, más la leche. Eso también tiene proteína y debemos de tener cuidado. Sí se puede hacer un método de pérdida de peso, ¿ok? En cierto grupo de personas. Se tiene que hacer una evaluación y así decir si alguien es candidato a una dieta sin carbohidratos. Esa dieta sin carbohidratos es prácticamente por solo 90 días. Ahora bien, ¿por qué 90 días? Tenemos nosotros en nuestro cuerpo una célula que se llama eritrocito. Él se alimenta solo de glucosa y la forma en la que el cuerpo obtiene la glucosa es a través de los carbohidratos. Entonces se hacen 90 días con ese tipo de alimentación, se suspende por una semana para volver a darle carbohidratos a ese eritrocito y se puede volver a retomar, pero solo así y si se tiene que tener una vigilancia médica en el tipo de dietas donde quitan los carbohidratos. Ahora, es fundamental saber que una dieta por debajo de 60 gramos de carbohidrato es una dieta muy bajita en carbohidratos, una dieta cetogénica. Hay personas que dicen, no, yo sí como, pero a lo mejor en el desayuno solo es media manzana, en la tarde es una tortilla y en la noche media taza de yogur. Aunque sí está comiendo carbohidratos, es muy bajita. Y repito, para tener o tolerar, aguantar, no tener hambre, una dieta muy baja en carbohidratos va a hacer que abuses de las proteínas. Y al final de los meses, de los años, estás abusando y estás teniendo una dieta que te incrementa el riesgo a enfermedades renales, es decir, enfermedades en el riñón que puede causar una deficiencia en su función, puede causar que tengas piedras en el riñón, puede ocasionar que tengas hipertensión. Muy bien. Ya lo mencioné. ¿Por qué es tan importante reducir el consumo de carbohidratos? El carbohidrato es gasolina, ¿ok? Es energía. Al momento de comer, nosotros se convierte eso en energía. La insulina es quien va a atrapar a ese carbohidrato y lo va a llevar a la célula. Si se tiene una dieta muy alta en carbohidratos, estamos abusando y esa insulina se puede agotar. Cada vez que comemos, el páncreas lo detecta. Una vez que detecta que estás comiendo, secreta la insulina. Si abusas de los carbohidratos, tu páncreas tendrá que trabajar más y eso a la larga lo puede cansar. Por ello es fundamental evitarlo.
O sea, hay que dejar descansar al páncreas, que es el órgano que controla los niveles de azúcar y de otras sustancias, evitando el consumo exagerado de carbohidratos. ¿No es así? Sí, así es. Ok, ya nos dio la razón. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando la glucosa se mantiene elevada? Ok. Cuando la glucosa se mantiene elevada, empieza a ser tóxica para las paredes de las células. Nuestros ojos, nuestros pies, nuestros riñones, nuestro pulmón, nuestra boca está llena de sangre. Realmente pues la sangre fluye por todo nuestro cuerpo. Si los niveles de glucosa están altos, toda esa sangre va contaminada con un nivel excesivo de azúcar y empieza a dañar de forma microscópica a cada parte de las células. Y eso a la larga nos puede condicionar complicaciones. O sea, el azúcar no es mala, simplemente es mala cuando se abusa en cantidades que sobrepasan, por decirlo, los 100 miligramos. Cuando ya hay un excedente es cuando empiezan a haber estos daños en ciertos órganos, como usted lo menciona. Sí, La claro. retina, los riñones, los nervios, que son las neuropatías, o la microcirculación, como nosotros los médicos les llamamos, donde van las arterias y las venas pequeñitas, ahí es donde ocasiona ese daño. Sí, así es como ocasiona el daño. Esa toxicidad de las células es importante evitarlo y lo vamos a evitar pues teniendo las glucosas en control. Una glucosa tiene que estar por debajo de 100 todo el tiempo porque la célula nace para vivir menos de 100 y efectivamente ya cuando toca el nivel de 100 de glucosa en ayuno ya empieza a haber alteraciones muy pequeñitas. No hay que esperar a que tenga 200 o 250 de glucosa. Ya empieza la toxicidad, es decir, a lastimarse las células a partir de un nivel por arriba del 100. Claro, cada riñón tiene su umbral, pero por eso existen las metas de control para evitar que haya complicaciones. Muy bien. 11 de la mañana con 20 minutos, 11 con 20. Permítanos hacer un breve corte comercial y regresamos a su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina, y a nuestros amigos de redes sociales a través de Mina Médica y por Spotify. Un corte y regresamos, 11 con 20. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico, cuando ya son las 11 de la mañana con 25 minutos, 11 de la mañana con 25 minutos. Saludos a toda la gente hermosa que nos escucha en esta mañana. Una mañana pues con mucho viento, ayer mucho calor, hoy mucho viento, pero en fin, aquí estamos llevándoles la información médica a través del 95.3. Y también, antes de continuar, saludo a toda la familia petrolera, ya que ayer se conmemoró un aniversario más de la expropiación petrolera promulgada por el barón de Jiquilpan, el general Lázaro Cárdenas del Río. Enhorabuena a toda la familia petrolera y gracias por sintonizarnos. Siguiendo con este tema en relación a la diabetes y la nutrición, que van de la mano para un buen control, la nutrición es un pilar fundamental para el tratamiento y un buen estilo de vida del paciente diabético. ¿A qué especialista se debe recurrir para lograr controlar la glucosa o la azúcar, que es el coco de todos nosotros los médicos, enfrentarnos a un paciente descontrolado? ¿Quién es el médico especialista o la persona especialista que se encarga de ese gran problema que tiene el diabético, controlar su azúcar? Ok, para lograr un control de glucosa se requiere de un equipo. Ok, es una atención multidisciplinaria, idealmente interdisciplinaria. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, la valoración del médico general, del médico familiar, tener visitas anuales con los especialistas, el médico internista o endocrinólogo, el cardiólogo, el oftalmólogo, el dentista, el podólogo y el educador en diabetes. También es fundamental el apoyo de psicología y de un activador físico. Se requiere de un trabajo en equipo para poder llegar al control. Y algo aquí a resaltar es también el apoyo de la familia. Se requiere de una red de apoyo. Y en caso de no contar con el red de apoyo, bueno, el paciente se le tiene que siempre dar ese tema de empoderamiento. La familia apoya, ok, pero realmente el responsable de la salud, pues es el pacientito que vive con diabetes. Recibiendo información, recibiendo educación, va a poder tomar decisiones en base a un conocimiento previo que es otorgado mediante las consultas de los especialistas. Muy bien. ¿Qué hace un educador de diabetes? ¿Qué es un educador de diabetes y qué es lo que hace? Que bueno, un educador en diabetes es un profesional que ha tenido una capacitación
para poder dar el mensaje al paciente de los 7 comportamientos de autocuidado. Es alguien que acompaña al paciente, alguien que tiene una capacitación especial. ¿Qué sucede aquí? Bueno, estos 7 hábitos o esos 7 comportamientos de autocuidado implican hablar de alimentación, de ejercicio, del automonitoreo de glucosa, de saber actuar cuando existen ciertas dificultades como hipoglucemias o hiperglucemias, es decir, glucosas bajas o glucosas elevadas, y enseñar e instruir al paciente sobre cada cuándo debe de hacer valoraciones dentales, oftalmológicas, para evitar el desarrollo de complicaciones. También él aplica cuestionarios de salud mental para identificar si hay antecedentes de depresión, ansiedad, y eso requiere una atención, ya que si alguien aún está en duelo, alguien que no ha aceptado la enfermedad, pues es difícil, por más capacitación que reciba, que pueda tomar cartas en el asunto. He notado, no sé si usted también como profesionista de la salud, hay pacientes de nuevo ingreso a la diabetes que se niegan a aceptar la enfermedad. Es como hay veces los comparo con los enfermos alcohólicos, que niegan, no, yo no soy alcohólico, yo no tomo, aunque lo vea tirado, como dicen comúnmente, hasta el full. Ujú. Así a los diabéticos nos cuesta trabajo enseñarle a decir que es diabético, que acepta esa enfermedad. No sé si se ha topado usted con esa situación de pacientes que reniegan a que tienen diabetes. Claro, aquí es llevar un acompañamiento. Sí, por supuesto que se requiere dar esta educación de qué es diabetes, o sea, insistir en varias formas de llevar el mensaje. Y sobre todo, aquí los invito a llevar de la mano su día a día con su mejor amigo, vamos a llamarlo así, al glucómetro. O sea, el glucómetro es parte del día del paciente que vive con diabetes, ya que el glucómetro va a ayudarle, va a auxiliarle en detectar si está en control o descontrol. Vamos, si alguien considera que no tiene diabetes, aunque el médico ya se lo dijo, es ok, está bien, pero entonces yo te comento a ti que los niveles de glucosa deben de ser normales menos de 100. Entonces, si el paciente ya con el glucómetro empieza a revisarse, se va a dar cuenta, ok, realmente, ok, no tienes diabetes, tienes una enfermedad de glucosa, o sea, tienes la glucosa alta, existe, no, pues es que no sé si tengo prediabetes, porque de repente me va a salir en 90 y otro día en 150, y es porque comí pastel, es que ese día no me Ese es el gran desvelé, pretexto. ese día trabajé de noche porque yo soy de guardia, y entonces no, o sea, yo no tengo diabetes porque me lo chequé el otro día y ya salió normal. Entonces es ahí un, ok, o sea, acompañarlo, no caer en conflicto con el paciente, sino acompañarlo. Ok, está bien, ya te revisaste, tenías 90, pero vamos a continuar a revisarlo. Y aquí viene ahí, como dices, el detector de mentiras, la hemoglobina glucosilada, y hacerle ver que la hemoglobina glucosilada nos dice que su glucosa en los últimos 90 días de vida ha estado elevado. Y también hacer énfasis, ojo, el 50% de esa cifra nos dice del mes anterior y el otro 50 de los otros 60. Así que si ese mes estaba asustado, el último mes pues sí dejó de consumir refrescos, de azúcares y abusar del pan dulce, relleno. O sea, el pan como tal no es malo, si es un pan tostado, es decir, si es un biscuit, un cuernito, pero si ya lo escoges que es relleno de nata o con chocolate y lo acompañas de una bebida alta en azúcar, claro que ya estás abusando de carbohidratos, pero entonces le dices que tienes diabetes, lo suspende y la hemoglobina glucosilada puede estar en niveles ahí dudosos, pero es porque hizo una intervención. Y si digamos, si lo soltamos, si el paciente no sigue acudiendo a sus valoraciones mensuales, de repente va a llegar con niveles en 3 meses de niveles muy, muy altos y el cuerpo entonces ya va a empezar a sentir fatiga. Muchas veces creen que no tienen diabetes, pero a ver, empezamos a los síntomas. Si la glucosa está elevada, el paciente empieza a tener, por ejemplo, mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de ir al baño. El abuso de los carbohidratos va a hacer que la glucosa se eleve. La insulina está deficiente, así que eso va a hacer que los glucosas se mantengan Me altas gustaría que siempre. continuara siguiendo más sobre estos síntomas después de un corte comercial. Vamos a la identificación legal de esta empresa y regresamos. 11:32. Nos pasamos 2 minutos, no Ay, importa. ok. Es que ya ahora sí ya agarró viada, doctora. Ah, ok, sí, es que me quedé como que al principio no.
Ok. Estamos en vivo en redes sociales, mil disculpas, estamos arreglando, es que en ese sillón me miraba chaparrito ya que estoy a la altura de usted. Bueno, en ese tema que estamos tratando en relación a la diabetes, ¿nos podía seguir indicando cuáles son los síntomas principales? El tener la glucosa elevada hace que la glucosa cuando está elevada en el cuerpo, las células empiezan a cambiar mecanismos para lograr eliminarla. Entonces empieza a haber una eliminación de glucosa mediante la orina, ¿ok? Entonces hay una mayor frecuencia de ir al baño, ¿ok? De orinar más frecuentemente, da más sed y hay hambre. El hecho de tener la glucosa alta no significa que la célula tenga energía. Ya comentábamos que la glucosa es la gasolina para las células. Entonces, si la glucosa está elevada y no llega de forma adecuada a la célula pide que comas por esa deficiencia de energía debido a que no está la hormona de la insulina que transporta la comida hacia la célula. Entonces el paciente tiene hambre, tiene sed, tiene muchas ganas de la micción, es decir, de orinar, y esa fatiga, ese cansancio extremo puede ser síntomas de sospecha de diabetes. Se comenta que el paciente que se vuelve diabético cambia su carácter, que se vuelve más irritable, más enojón. ¿Qué hay de cierto en eso? Efectivamente, el cuerpo está en estrés, está de malas porque está tratando de controlar la glucosa. Sí está irritable y de malas porque está descontrolado. O sea, sí cambia el paciente, pero es porque las células están todo el tiempo en adaptación, están en irritabilidad, están en una forma de pedir auxilio. Por ello es fundamental el control de la diabetes. Si está de malas toda la parte del tiempo, bueno, uno, hay que hacer una intervención con algún cuestionario. Tal vez hay un poco de depresión o ansiedad o se está viviendo el duelo porque el paciente aún no acepta que tenga diabetes. Importante también en la familia o en los amigos es, no, pues es que tú no, van a comer apenas y ya la comida se vuelve una discusión. No, es que tú no puedes comer eso, ya comiste mucho, ya te serví. Eso puede generar que el paciente se sienta irritable o molesto al momento de la comida. Estamos de regreso en este su programa Pregúntale a tu médico cuando ya son las 11 de la mañana con 35 minutos. Y estamos con la doctora Mariana Meléndez Carta Sánchez. Ella es médico general certificada con máster en nutrición clínica, educadora en diabetes y diplomado en nutrición renal, que es el problema cuando existen en los riñones. Para nuestros radioescuchas que en estos momentos nos están sintonizando y que viven con diabetes, ¿cómo pueden saber si están controlados? Ok, el hecho de estar controlados es mediante el glucómetro y la hemoglobina glucosilada, la presión arterial, colesterol en niveles aceptables, al igual que los triglicéridos. Y bueno, ¿cómo lo hacemos en casa? Es mediante el uso del glucómetro y es lo siguiente, se debe de checar la glucosa en ayuno, es decir, al despertar, pero también es fundamental checarlo antes de la comida y antes de la cena. Esto se le conoce como glucosa basal, es decir, cuánto de glucosa tienes en el forma más bajita, que debe de estar en niveles entre 80 y 110 o en algunos pacientes con algunos factores de riesgo u otras complicaciones se considera hasta 130 un control. Y 2 horas después de comer, es decir, si desayunas a las 8, te mides la glucosa a las 8, te comes el sanguchito, la fruta y te mides la glucosa 2 horas después, es decir, a las 10 de la mañana. En otro momento, otro día, checarse antes de la comida y 2 horas después de la comida, hacer otra evaluación de glucosa. Entonces, 2 horas después de comer no debe de rebasar el 160. En algunas ocasiones se considera aceptable por debajo de 180. Ojo, a nivel de 180 de glucosa en sangre, si se rebasa, el riñón empieza a orinar glucosa, es decir, azúcar. Se encuentra azúcar en la orina y con el paso del tiempo de orinar glucosa se puede lastimar y empezar a orinar proteínas. Cuando un riñón orina proteínas, quiere decir que ya está lastimada este trabajo del riñón y se considera enfermedad renal. Qué interesante es esto, esto que nos acaba de decir, cuando se excede el azúcar en la sangre, cuando ese umbral que tiene el riñón para filtrar sobrepasa, yo lo considero como una lija, algo que está gastando, Ujú. gastando y ocasionando daño. Y muchos no tienen la molestia de hacerse un examen sencillo, de un examen general de orina, para que el médico a tiempo pueda detectar esa complicación y evitar a largo plazo que el paciente esté en la antesala de una diálisis o de una hemodiálisis. Así es como usted lo quiere dar a entender.
Claro, es fundamental. Así que para poder saber si está controlado es con el uso del glucómetro, la hemoglobina glucosilada que nos reporta la glucosa de los 90 días, tener triglicéridos por debajo de 150 y tener un colesterol por debajo de 200. Existe el colesterol HDL, LDL, el bueno y el malo. Son conceptos que podemos ir avanzando, pero por ello es fundamental ir a hacerlo con la compañía del médico. Mensualmente hay que ir a consulta con el médico familiar para que haya una detección. No hay que esperar a sentirse mal para ir al médico. Los pacientes que viven con diabetes deben de hacer una valoración mensual con su médico familiar. Ahora bien, ¿cada qué tiempo tiene que ir el paciente diabético a consulta con su médico? Okay. Cada mes hacer una valoración con el médico familiar para que el doctor los pese, los mida, les tome la presión arterial y haga un interrogatorio. El interrogatorio es para detectar si tiene algún síntoma, alguna sospecha y mes con mes llevar las cifras de glucometría. Es decir, oye, ¿cuántas veces me tengo que checar? Bueno, pues por lo menos las 6 mediciones que acabamos de mencionar, las 3, una antes del desayuno, una antes de la comida, una antes de la cena, 2 horas después de desayunar, 2 horas después de comer, 2 horas después de cenar, al mes, o sea, por lo menos. Pero ojo, si el médico acaba de hacer un cambio de fármaco, si el médico acaba de hacer ajustes de insulina o de pastillas, se deben de checar de una forma más frecuente. Incluso hay ocasiones cuando el paciente se le cambian las dosis, sobre todo de insulina, se puede checar la glucosa antes de dormir o incluso en la madrugada. Todo esto es con el acompañamiento del médico. El médico mes con mes va a dar las recomendaciones y las intervenciones. No es una situación general para decir que todos los pacientes tienen que checarse. Ahora, si el paciente ya tiene años viviendo con diabetes, el paciente ya está educado, entonces ya las consultas podrán ser tal vez cada 2 meses, porque ya está empoderado, es decir, ya conoce de su enfermedad. Pero si es el reciente diagnóstico o incluso puedes tener 5, 10, 20 años con diabetes, pero no has hecho o que no has recibido la atención del médico mensualmente, entonces ya es momento de hacerlo, no esperar a sentirse mal. Desafortunadamente, la enfermedad renal crónica es algo que se vive día a día y como usted lo menciona, con un examen general de orina se puede detectar. Muy bien, qué interesante es esto. Vamos a hablar de las complicaciones después de un corte. Nuestros amigos del INE nos esperan. Ya son las 11 de la mañana con 40 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial y regresamos a este su programa Pregúntale a su médico que se transmite a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión y en redes sociales y Spotify a través de Mina Médica. ¿Seguimos? Seguimos a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía. Hablando de esto, doctora, este, cuando se elimina el azúcar, hay muchos pacientes que se elimina el azúcar por la orina, empieza el paciente a adelgazar. ¿Por qué? Hemos topado con pacientes que son demasiado gordos y de repente lo vemos flaquitos. Y dice la gente, le cayó el azúcar. ¿A consecuencia de qué? ¿Es una mala alimentación o es el daño del riñón que está eliminando el azúcar? Ok. Cuando hay una pérdida de peso involuntaria, es decir, que no estás haciendo cambios en la dieta, que no estás haciendo ejercicio y empieza a bajar de peso el paciente, hay la sospecha es que tiene niveles de glucosa por arriba de los 250, o sea, que vive en esos niveles promedio. ¿Qué sucede aquí? Bueno, mencionábamos que la insulina es la hormona encargada de transportar esa comida hacia la célula. Al momento que el paciente tiene la glucosa tan elevada es porque hay una deficiencia de insulina, es decir, no hay un transporte de la comida hacia la célula, pero la célula tiene hambre, Sí, así que empieza a consumirse, como que se come al pacientito la propia célula, entonces empieza a acabarse con las reservas, pero no es solo del tejido adiposo, sino también del músculo. Por eso se empiezan a ver como débiles, con las sí. piernitas más delgadas, los bracitos más delgados, el antebrazo en los varones, el chamorrito. Es una pérdida de peso involuntaria debido a que hay una glucosa elevada. Y claro, como mencionábamos, arriba de 180, el riñón empieza a orinar glucosa. Muy También bien. encontramos ese dato. O sea, esas calorías que el cuerpo debería ocupar, ¿las está tirando por la falta de insulina? Esa falta de calorías, o sea, es realmente sí llega al cuerpo porque el paciente sigue comiendo y pues les da mucha hambre. Entonces, es que como y como y sigo enflacando. Bueno, estás comiendo, la glucosa se eleva, pero no llega a la célula, o sea, no logra entrar porque hay un error en esa comunicación de comida-célula. No logra entrar a pesar de tener la comida ahí disponible, a pesar de estar comiendo. Se empieza a perder de peso
por un aumento, ¿ok?, del consumo de las reservas de nuestro cuerpo, del músculo y de la grasa. Seguimos adelante en este programa Pregúntele a su médico. Ahora bien, para nuestros radioescuchas que en estos momentos sintonizan la radio, ¿qué tipo de alimentación se debe tener cuando alguien tiene alguna complicación? El objetivo siempre es pensar en llegar a las metas de control. Pero bueno, si alguien ya tiene un diagnóstico de complicaciones, como mencionamos en los vasos pequeños, que es la microvasculatura, como en la retinopatía diabética o nefropatía, en la microcirculación, neuropatía, ya estamos sospechando que hay varias células lastimadas. La dieta debe de ser dirigida a cuidar mucho el consumo de proteínas. Si ya hay una complicación, es porque ya hay años con descontrol. Y eso es una sospecha o algo intencionado de buscar que no está afectado el riñón. Así que se requiere tener una dieta baja en proteínas, es decir, que no sea en exceso. Más o menos una porción de proteínas del tamaño de nuestra INE, o sea, es una tarjetita. Ese tamaño es el que se debe de comer en desayuno, comida y cena de una proteína. ¿Qué es la proteína? El pollo, el pescado, la res, una pieza de huevo. Eso es para cuidar al riñón. Y la dieta, para evitar que se llegue a mantener el descontrol o que esa complicación que te acaban de diagnosticar no siga evolucionando, es tener glucosa controlada. Para ello es pues hacer lo que se debió de haber hecho antes, de suspender los azúcares, es decir, no agregarle azúcar a las bebidas. Y en caso de consumir aguas de fruta, considerar que el azúcar de esa bebida es la fruta. Ya no es necesario agregar más azúcares a esa bebida. Muy bien. Nos saltamos una pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan con la diabetes descontrolada? Okay. Las complicaciones son afectaciones visuales, que bueno, el paciente puede llegar a perder la vista. En la boca se lastiman las encías, de repente hay pérdida de dientes. En el corazón puede haber un incremento de riesgo a un infarto. A nivel cerebral puede haber una situación de un EBC, es decir, que se forme un coagulito y se tape alguna arteria cerebral, un EBC, un evento vascular cerebral. En la microvasculatura hay alteraciones en la circulación y en la sensibilidad. Esto puede ocasionar lo que conocemos como el prediabético y llegar a ocasionar una amputación, tener problemas como disfunción eréctil y dificultad, por ejemplo, a la marcha, es decir, cambiar la forma de los piecitos por una deformación que hay en los huesitos, en la planta de los pies, y generar problemas en la marcha. Hay algo que les duele a los varones, o nos duele a nosotros los varones. Usted lo dijo, la disfunción eréctil. ¿A qué se debe? ¿Por qué el diabético quiere pero no puede? No mantiene la rigidez o la fuerza suficiente de mantener erecto o duro el miembro genital para llevar a cabo la actividad sexual. Sí, esto es por una neuropatía, es decir, los niveles de glucosa altos afectan a la sensibilidad y esto requiere una irrigación, es decir, que llegue sangre, como lo acaba de mencionar, al pene, y eso va a generar una dificultad, por eso la disfunción eréctil o la glucosa elevada, hay disminución del líbido, es decir, disminución del deseo sexual, y también esto genera conflicto en la pareja, es decir, bueno, ahora ya no desea, ya no está conmigo, y eso puede generar molestias. Esto se evita teniendo una glucosa controlada. Una persona experta como usted en nutrición y en medicina, ¿cree conveniente que el varón, cuando tiene este problema, recurra a la famosa pastilla azul o sus derivados? Bueno, aquí es importante hacer una valoración médica, ¿no? Hay ocasiones que el paciente puede tener contraindicaciones, ¿ok? Algún detalle, o sea, no debe de, se es de venta libre, pero se tiene que determinar que el paciente no tenga ningún problema cardíaco, que sea candidato, que su presión esté bien y sobre todo es no darle la pastilla mágica y listo, es ver, disminuir el riesgo, es decir, tratar lo que está condicionando que eso esté así, es decir, ir al médico para que se ajusten los fármacos, se ajuste la alimentación, se hagan todas las observaciones que deba de hacer el médico para que el paciente logre el control y así tener pues todo su cuerpo en forma. Muy bien, muy excelente su respuesta. Lo que dice la doctora Meléndez es cierto. Tenemos, como lo dice ella, el médico tiene la responsabilidad de no nomás dar la pastilla por dar para, como le digo yo, pago por evento, para el Sí. momento, no. Sino tenemos que educar al paciente a que debe mantener sus niveles de azúcar
de grasas en la sangre, como ya lo mencionó, el colesterol por debajo de 200, triglicéridos por debajo de 150, el azúcar, el diabético debe tener como mínimo 90 y máximo 130, ver si el medicamento para la presión alta le está afectando también, hay medicamentos antihipertensivos que pueden afectar este estado, y, y pues por eso el médico es en este caso el aliado del paciente, porque a veces el paciente va con pena y no quiere decir que tiene problemas con su pareja porque no hay erección. Saludamos al doctor Fernando Castañón, dice que cómo extraña el programa y le manda saludos, doctora. Muchas gracias, doctor. Saludos. Saludos para el Gran Pez y para el doctor Ulises Medina, que pues están en otras actividades. Y desde aquí un saludo cordial y sincero. Siguiendo con este programa, ¿qué suplementos recomienda en las personas que viven con diabetes? ¿Y qué son los suplementos? Ok, bueno, es un apoyo a la dieta, es un extra, es un plus, algo que debemos de tener. Se debe de hacer una suplementación de complejo B. Hay fármacos que disminuyen la absorción de esta vitamina. Entonces, de forma habitual, ok, tomar complejo B, tener una dieta que sea alta en omegas, es decir, comer pescado, almendras y nueces, pero las porciones es importante, ¿ok? No hay que abusar. 2 cucharadas de semillas al día, almendras, nueces, cacahuates, chía, linaza, ajonjolí, en nuestro día, en nuestra dieta, en nuestra bebida, puede ser una ayuda de suplementación. La vitamina D también nos ayuda porque hay factores que intervienen con la insulina. Así que estar expuesto 20 minutos al sol cada tercer día, realmente nosotros no tenemos problema porque pues aquí hay suficiente solecito, pero aunque parece increíble, sí llegamos a tener deficiencia de vitamina D, entonces tratar los pacientes que viven con diabetes cada 6 meses medirse los niveles de vitamina D. En caso de estar disminuida, entonces se tiene que hacer un ajuste y dar una suplementación de la vitamina D. En forma natural, ¿dónde podemos encontrar esa vitamina D? Ok, lo podemos consumir, por ejemplo, en las carnes, en el huevo, en las verduras, en la dieta del pescado, las almendras y nueces. Nos va a ayudar a tener estos tres, el complejo B, la vitamina D y los ácidos grasos saludables, que es Muy el bien. omega 3. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM. Nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Eulalio Vela número 15 en la Colonia Obrera, aquí en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz, llevándote la información desde Minatitlán, Veracruz, para el mundo entero también a través de la página del internet en www.gruporadiomina.com. En el icono de la expresión que es Radio Mina, estamos llevándote la información, y en redes sociales, en la página de YouTube de Mina América, también estamos orientando a usted, querido público Radio Escucha, en estos temas tan importantes y como lo que vivimos. Se habla de una pandemia como el COVID, pero la diabetes es una pandemia que pocos le prestan atención y trae devastadoras consecuencias. Vamos a un corte y regresamos 11 de la mañana con 50 minutos, 10 minutos nos separan ya del mediodía. ¿Escuchas? Pregúntale a tu médico a través del 95.3. Seguimos en redes sociales. Me gustaría, doctora, que nos explicara el motivo por el cual el paciente diabético no puede consumir muchos frutos y cuáles son esos frutos que debe de evitar o puede consumir en menor cantidad. Ok, se considera que debemos de tener una alimentación balanceada todos y las personas que no tengan diabetes tienen que comer como si tuvieran diabetes. Así que todos debemos de tener una dieta baja en azúcares. Un azúcar saludable es la fruta. A pesar de ser algo natural y que lo cortamos en el arbolito de nuestra casa, hay personas que son bendecidos con un árbol de mango en casa y no por eso se puede abusar. Entonces, en nutrición se le conocen como porciones. Una porción es aproximadamente el tamaño de un puño de una mujer, una tacita. Una taza es 240 mililitros. Entonces, este puño, en ocasiones hay frutas muy grandes como la papaya, el melón, la piña. Hay que considerarlas en tamaño de puño. El plátano es muy larguito, entonces ahí se consideran 2 frutas. Es importante que consumamos de 2 a 3, si es una persona muy alta, que haga ejercicio, podrían ser 4 puñitos, pero sería máximo. En una dieta balanceada se requiere consumir menos del 10% de azúcar. Es decir, una mujer mexicana, más o menos, por nuestra complexión, estatura, mientras no sea deportista, 1500 calorías es una cantidad aceptable. Entonces, 1500 calorías, el 10% son 150 calorías. Esto es solo 2 frutas al día.
¿Qué hay de cierto que entre más madura la fruta aporta más carbohidratos? Como un ejemplo, en este caso fructosa. El plátano cuando ya tiene puntitos negros, se considera que es un alimento rico en carbohidratos a uno que está todavía medio, que la gente le llama verdión. Ok, ambos, o sea, por nacer fruta va a tener carbohidrato, por nacer fruta va a ser azúcar. Y simplemente uno tiene un poquito, es cierto, tiene más dulce o tiene más fructosa, es debido a algo que se llama índice glucémico y carga glucémica. Uno tiene más dulcecito dentro de él, pero ambos tienen dulce. No por ser verde no va a tener carbohidrato, pero uno tiene una concentración mayor debido a su maduración, pero ambos van a elevar la glucosa. Es fundamental que la fruta sea acompañada, es decir, el platanito después de haber desayunado, porque ya en el estómago están los frijolitos, está el huevito, está el bolillo, está el vaso con leche. Entonces, después de eso ya se puede consumir la fruta o esa fruta acompañada de las 2 cucharadas de semillas que mencionábamos hace un rato, o servir un poquito de verduras y arriba de las verduras acompañarla de frutito, hacer una ensalada de vegetales con fruta. ¿Hay algún beneficio en consumir más frutas con cáscara? Claro que sí. Las frutas que tienen cáscara tienen mayor fibra, y al tener más fibra va a ayudar a disminuir los niveles de azúcar que tiene esa frutita, como la manzana, la pera, la ciruela, el durazno. En general, las frutas que tienen cáscara son las que tienen menor cantidad de carga glucémica, es decir, de azúcar en su interior. La papaya, el melón, la piña son frutas que tienen, o sea, que las consumimos sin cáscara. A excepción a esto sería la uva. La uva, a pesar de tener cascarita, es considerada una fruta de las que tienen mayor concentración de dulce, ya que si las mordemos nos damos cuenta que es pura agüita, es muy dulce. Las frutas que son altas en azúcar se consideran aceptables consumirlas de 2 a 3 veces a la semana, mientras el paciente tenga la glucosa controlada. Si está muy descontrolado como estrategia, se podrían suspender un par de semanas en lo que se logra controlar la glucosa. Como estrategia para el control, no tienen que ser prohibidas. Esto no es posible, no debe de ser así, ya que nuestro cuerpo requiere micronutrientes y esos micronutrientes los obtenemos de los alimentos de diferentes colores. Sí, es lo que veo muchas veces, que le prohíben como si fuera un veneno y el paciente, pues, como le dijera, se siente cohibido a consumir y lo que le prohíbes es lo que más le atrae. No sé si lo ha notado usted como educadora en nutrición. Claro que sí, incluso muchas veces se casan con una fruta, ¿no? Que la papaya es rica, pero no, si yo no como papaya no voy al baño. O sea, sí ayuda, pero bueno, hay otras fuentes de verduras, de frutas que puedes consumir para obtener la fibra. Nosotros en nuestra dieta, los mexicanos, tenemos las leguminosas que son fabulosas, el frijol, lentejas, garbanzo, habas. Solo hay que tener cuidado cómo lo preparamos, ¿no? Nosotros aquí, a veces las lentejas se le pone el plátano frito, el huevo, la Tocino, carne, sí. chorizo. Entonces, es muy buena la lentejita, pero cuidado en la forma en la que lo consumes. Entonces, nuestra dieta en México, nosotros sin problema comemos leguminosas y son geniales para acompañar nuestros platillos, ya que nos dan carbohidrato, nos aportan fibra y con eso ayuda a controlar los niveles de glucosa. Muy bien. De regreso ya en la recta final de su programa, Pregúntale a su médico, ya son 11 de la mañana con 55 minutos. ¿Qué consejo le da usted al paciente diabético para llevar un estilo de vida? La alimentación es principal. Se pueden retardar las complicaciones con una buena alimentación, el apego a los nutrientes y, perdón, a los medicamentos y el ejercicio. Hay muchos casos, la verdad, en la consulta privada de riesgos de amputaciones. La antesala de hemodiálisis y de diálisis están llenas. Mucha demanda de las complicaciones del paciente diabético. Usted como médico y como educadora en nutrición y control de los riñones, ¿qué consejo le daría al paciente diabético que en estos momentos sintoniza la radio y nos ve a través de las redes sociales? ¿Cuál es su mejor consejo que les puede dar a estos pacientes? Ok, el mejor consejo que les puedo dar es que cuenten con su glucómetro en casa. El glucómetro es el mejor amigo, el glucómetro es la guía, ya que nos va a ayudar a evaluar todo lo que están haciendo. Es decir, el tener las glucosas en control, van a darse cuenta el resultado de ese esfuerzo. Ojo, si no hacen la dieta saludable, si no hacen ejercicio, aún así hay que medirse, justo para darse cuenta.
No, pues yo me siento bien, no me mido, ¿para qué lo hago? No, es ver lo que está pasando en tu célula. El glucómetro va a expresar lo que está sucediendo en la célula y no es solo una vez al mes, es hacerlo de forma constante. Viendo las cifras, vamos a poner cartas en el asunto. En la alimentación es consumir fibra, alimentos como los frijolitos, comer frutas que tengan cáscara y las bebidas que sean sin azúcar. Por favor, no agregar azúcares a las bebidas, eso es fundamental en la dieta. La caminata de 30 minutos al día, 5 días de la semana, acudir con el médico familiar cada mes y ya hasta que el médico indique, ¿sabes qué? Te veo muy bien, te veo en 2, en 3 meses, ya será porque el médico ha evaluado que el paciente está controlado. Y jamás guiarse por los síntomas, es decir, el sentirse bien no quiere decir que la glucosa está controlada. Eso no es así. El médico para llevar un buen control del paciente diabético y evitar las complicaciones requiere del apoyo de un nutriólogo, un licenciado en nutrición, o como en el caso de la máster en nutrición clínica y también en diplomado en nutrición renal. Es importante el apoyo de estos profesionales de la salud. ¿Dónde podemos localizar a la doctora Mariana Meléndez Carta Sánchez? Ok, en calle Ayuntamiento, número 39, esquina Basolo, o a mi número celular 922-100-7697. Ahí pueden recibir información y las personas que tengan dudas, con todo gusto me pueden escribir. Si no nos da tiempo contestar las dudas, yo puedo resolverlas con gusto. ¿Hay preguntas? Bueno, no hay preguntas. Vamos a seguir con más preguntas de aquí que se formulan. Ahora bien, ¿por qué se prohíbe la carne de res y de cerdo en el paciente con daño renal? Bueno, antiguamente se consideraba que, bueno, que está prohibido al 100%. Existen técnicas para desmineralizarlo. La carne de cerdo o la carne de res, la carne roja, tiene más toxinas, es muy cierto, pero la frecuencia debe de ser 1 o 2 veces a la semana. Y ya en pacientes que viven con enfermedad renal, lo que hay que hacer es desmineralizar. Se toma el trozo de carne, se hace trocitos, ¿ok? Se retira la piel y se congela. Se mete al congelador por una semana. Una semana después ya se saca del congelador y se puede cocinar. Ojo, las porciones es lo importante. Son 30 gramos que si lo transformamos en algo parecido es el tamaño de la INE. Esos son 30 gramos. Esa es la cantidad. El detalle es comerse un corte de 300 gramos, ¿no? Por supuesto que eso no es saludable. Muy bien. La última pregunta. ¿Hay algún sustituto de la sal cuando el paciente cae en insuficiencia renal a consecuencia de la diabetes? ¿Algo puede sustituir a la sal? Aquel paciente que está acostumbrada, o como decimos comúnmente, entre comillas, parecemos vacas consumiendo mucha sal. Sí, bueno, los sustitutos de sal tenemos que tener cuidado ya que tienen potasio. Muchas veces le quitan la sal, pero tiene potasio. Y el potasio es un mineral que al riñón le cuesta trabajo filtrar, es decir, eliminar. Eso se puede empezar a acumular esos minerales en el cuerpo y generar problemas, trastornos cardíacos. Por ello, no se recomiendan los sustitutos de sal. La sal se puede utilizar, pero se tiene que pesar. Se va a pesar 1 gramo de sal y ese gramo de sal se puede dividir a lo largo del día. No abusar a más de 1 gramo y evitar los sustitutos de sal porque le quitan sodio para ponerle potasio. Muy bien. Vamos a un corte, vamos a la identificación legal de esta empresa, son las 12 en punto y regresamos para despedirnos, 12 del mediodía en punto. Vamos a la identificación legal y regresamos. ¿Ustedes tienen frío? Seguimos en vivo en redes sociales. Ahora vamos a entrar de lleno a la diabetes gestacional. El papel del nutriólogo aquí es muy importante. ¿Se debe, en este caso, la paciente llevar pura dieta o es importante administrarle medicamentos? ¿Y la dieta en qué se basa para una mujer que no se sabía diabética y durante el embarazo se le elevó el azúcar? ¿Cómo la controlamos? Ok, igual la dieta debe de ser alta en fibra, en verduras, en las porciones de fruta que mencionábamos, máximo 3 puñitos de fruta, preferir las que tienen cáscara, acompañar de alimentos integrales como el pan tostado integral o arroz integral, pasta, puede ser la papa, pero la papa se tiene que pesar, es 68 gramos, es realmente una pieza máximo y no debe de ir acompañado de crema, eso cambia la absorción. La forma del tratamiento farmacológico lo decide el médico,
¿ok? El ginecólogo, en ocasiones en compañía de médico internista, llevan el control de la paciente que vive con diabetes gestacional. Muchas veces con pastillas, pero en ocasiones los niveles se elevan a tal grado que requieren del apoyo de la insulina. Y bueno, en caso de estar con tratamientos de insulina, hay que recordar que es fundamental comer cada 2:30, 4 horas para evitar que vaya a tener una situación de baja de glucosa. Una baja de glucosa se considera por debajo de 70 y la forma de reponerla es, ahora sí, justo con azúcar. ¿Qué tipo de azúcares se requiere cuando nos llega un paciente con hipoglucemia o con baja de azúcar? ¿Qué podemos darle? Usted como licenciado en nutrición, ¿qué es lo que recomienda cuando un paciente te llega hipoglucémico? Ok, hay unas tabletitas especiales que se llaman Dex 4. Estas, así como lo dice el nombre, 4 tabletas masticables. En caso de no contar en ese momento de los síntomas, venden unos juguitos muy pequeñitos, kits, o sea, como para niños de kinder. Es muy pequeñito y tiene que contener 15 gramos de azúcar. La regla de los 15 es consumir 15 gramos de azúcar, esperar 15 minutos y Estamos, medir la glucosa. estamos en la radio. Me gustaría repetir la pregunta porque estamos en redes sociales. Y ya para despedirnos, ¿qué hacer cuando un paciente diabético cae en hipoglucemia o le baja el azúcar? Vamos a recordar la regla de los 15 en ese momento. ¿Cuáles son los síntomas? Puede haber una sensación de sudoración, una sensación de desesperación para comer, o incluso el paciente puede notar que empieza a estar como débil, como que adormilado, como que no responde. Es importante medirle la glucosa ante los síntomas de sospecha. O tal vez se aplicó la dosis de insulina y por alguna situación de error se aplicó más y es inmediato a la toma de insulina o de pastilla. En ese momento se checa la glucosa, se mide y si está igual o menor a 70 se tiene que aplicar la regla de los 15. La regla de los 15 consiste en dar 15 gramos de azúcar, esperar 15 minutos y volver a medir la glucosa. Si la glucosa está menos de 100, se tiene que repetir los 15 gramos de azúcar y en caso de tener niveles por arriba de 100 ya no se repite. ¿Dónde encontramos 15 gramos de azúcar? Lo encontramos en una porción de fruta. Es decir, podemos dar una taza de fruta, pero si el paciente no puede masticar, lo ideal es darle en jugo. Si en ese momento les da tiempo de preparar el jugo, ok, pero lo mejor es tener en casa, todos los pacientes que ven con diabetes, un juguito muy pequeño, como para un niño de kinder, hay varias presentaciones de jugo. La más chiquitita, eso presenta 15 gramos. Pueden ver la etiqueta y donde diga carbohidratos debe de decir 15. Esos son 15 gramos o bien 3 cucharaditas de azúcar en ese momento. Hay que evitar dar chocolate, ya que el chocolate tiene grasa y al momento de masticar, que llegue en el estómago, eso se absorbe de forma distinta. Necesitamos azúcar al 100%. Y existen unas tabletitas especiales que se llaman Dex 4. Estas tabletas pueden estar en casa, son como en forma de gomita, o sea, lo masticas y enseguida se desbarata o bien tener algunos dulcecitos. Pero lo importante es ver la porción. Más o menos son 3 a 4 caramelitos. Si el paciente está débil, sollozo, no alcanza ni a hablar, o a veces les da desesperación o angustia, difícilmente te va a masticar. Por eso es importante tener un líquido. Se habla del refresco de cola. ¿Qué tan de cierto es que es bueno también para elevar los niveles de glucosa? Pues lo importante es evitar tenerlo en casa, ¿no? Porque si lo tienes en casa, no, rapidito, aquí el refresco. Un vasito de refrescos a 200 mililitros, podemos tener ahí 15 gramos, pero tiene gas. Entonces, si el paciente está con este tema donde está somnoliento, el gas le puede generar molestias en la garganta, lo ideal es no bebidas que tengan gas. Ante la emergencia, ante la situación de estar en casa con síntomas de sospecha de hipoglucemia, pues hay que darle azúcar y hay que estar preparados, tener un botiquín. Dentro de la educación en diabetes hay un botiquín que debe tener el pacientito que vive con diabetes. Ahí se contiene el tratamiento para una hipoglucemia, tener electrolitos, tener el glucómetro con tiras reactivas y tener a la mano los teléfonos de los médicos para cualquier cosa hacerle notificación de alguna molestia. Pues gracias, gracias. Aquí nos dicen gracias por la invitación, excelente información. Vuelvan a invitar a la doctora para hablar de nutrición deportiva. Lo vamos a tomar en cuenta esta petición. Agradecemos a la señora Andrea Villalobos, que ella es la que nos manda este mensaje. Pues vamos a pasárselo al doctor Castañón, que es el Sí. productor de este programa, para que próximamente tenerla con usted nuevamente en este tema. Por último, para despedirnos, ¿nos podía repetir su dirección, doctor? Sí, calle Ayuntamiento, número 39,
esquina Basolo, Minatitlán, Veracruz. ¿Su teléfono para las citas? 922-100-7697. Gracias. Ya por último, ¿algo que desea agregar? Bueno, el vivir con diabetes es un estilo de vida. Nosotros o cada uno de nosotros tenemos un amigo, a nuestra pareja, y antes de decidir que fuera parte de nuestros días, pues lo conocimos. En ocasiones llega la diabetes de forma sorpresiva y nos asusta porque es algo que desconocemos. Entonces, lo importante es tener la compañía del médico, del profesional de la salud. Y existe afortunadamente ahora nuestro apoyo en redes sociales. Ahí está la Asociación Mexicana de Diabetes y la Federación Mexicana de Diabetes, que incluso hacen cursos especiales para pacientes que viven con diabetes. Entonces, la educación es el tratamiento. Ese sería mi mensaje. ¿Hay alguna página para seguirle en internet? Se llama nutrición avanzada. Muy bien, nutrición avanzada, pueden, cualquier tema en relación a la nutrición, pues está la doctora Mariana Meléndez Carta Sánchez para apoyarlos. Le agradecemos que haya aceptado la invitación a este programa. A nombre de mis compañeros, muchas gracias. Gracias a ustedes, es un honor para mí estar con ustedes. A nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Elcila Hernández, a nuestra compañera locutora, operadora ya en cabina, gracias a nuestra compañera. En cámaras y micrófonos de Minamédica, el ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, gracias por el soporte en cámaras y micrófonos. A nombre de mis compañeros, Ulises Medina Toledo, el doctor Fernando Castañón Leo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les dice y les desea buenas tardes. Y si el Supremo Creador nos los permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Buenas tardes. Un agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé van a estar bien abiertos, van a abarcar el areola y pezón de la... Desafortunadamente en este país la parte de la asistencia psicológica, como que hay cierta resistencia a las personas para ir al psicólogo. Genética quiere decir que va implícito en los genes, que tiene la capacidad de transmitirse de generación a generación, que tenemos genes enfermos. La primera consulta recomendada es a las 4 semanas de nacido. O sea, toda persona, todo niño cuando nace, Vamos a necesitar tal vez endodoncia, que es quitarle el nervio al diente, por ejemplo, para que no sienta dolor. Vamos a reconstruirlo con una corona, o sea, es dar más allá. Muchos piensan que debemos dejar un tiempo y después acudir con el tanatólogo. Al tener la pérdida dices, deja que pase un tiempo y ya voy a poder ir. No. Para cada etapa de la caries también existe un tratamiento diferente. Cuando ya traen abscesos, pues se tienen que hacer ciertos procedimientos, como en adultos se hacen. La gastritis, desafortunadamente, también se da por el abuso de medicamentos. Hay veces que son por automedicación, que es lo más importante. Porque el amor existe, pues las mujeres somos como más románticas y este rollo, ¿no? Entonces nos gusta creer que el amor existe. Sin embargo, cuando lo hacemos real... Una guía que le proporciona a los papás las herramientas, la información actualizada para que ellos puedan lograr un porteo ergonómico y seguro. Yo como educadora... En la mujer embarazada es muy importante la detección, debido a que desde la semana 16 podemos ver el riñón e inclusive... Si la paciente tiene sintomatología, a pesar de las dos pruebas negativas, se tiene que tener un aislamiento por 2 semanas. Es importante... La sexualidad durante el embarazo muchas veces no se considera, incluso para los mismos profesionales de la salud. Creo que hay pocos ginecólogos. No tengo que esperar a tener un padecimiento para poder acudir a un nutriólogo, puedes como tal acudir con un nutriólogo para tener una orientación alimentaria, ¿no? Básicamente, si ya iniciaste vida sexual, en los primeros 3 años debes de realizarte esto. Y si no, después de los 21 años ya tienes que